Pero les quiero dejar todo esto como tareas, ¿sí? Eso es saberse ganar al público. Compromisos, sí. Compromisos. Cuarto pilar del aprendizaje significativo, la evaluación. Fíjense que resalto, evaluación del aprendizaje, lo que llamamos la evaluación sumativa o final, y para el aprendizaje, que es la evaluación formativa. No solo me puedo contentar con evaluar el resultado final y decirle, sacó 5 o sacó 0. Cuando ya de nada le sirve a eso, le dicen, ¿ya para qué? Recuerden, todos tenemos esas historias. Cuando va llegando al final, ¿cómo nos llegan los estudiantes? Ay, profe, suban una décima, ¿qué? Y hasta tiene razón, ¿qué diferencia hay entre un 2,9 y un 3? Realmente, la única diferencia, la bondad o la maldad del profesor. Es así de simple. Pero fíjense, es porque los estudiantes están en el mismo sistema de nosotros y para ello creen que lo que importa es ese final, ese resultado. Entonces, desarrollar buenas prácticas evaluativas en sus diferentes modalidades requiere, obviamente, de buenos materiales educativos, de buenos ambientes de aprendizaje y un buen acompañamiento que permita generar una cultura de la evaluación. O sea, la evaluación ideal, ¿cuál es? Mire, a la semana, al mes de haber empezado, ya los estudiantes deberían saber y el profesor debería ayudarles a cuáles son las cosas que están mal enfocadas en su proceso de aprendizaje y encaminarlas para que les vaya bien. Vuelvo e insisto, si yo limito mi evaluación a decir, como le tengo que pasar a Génesis 3 números, uno en marzo, otro en mayo y otro en... Entonces termino haciendo un parcial, un segundo parcial y un final, un trabajo. Califico esas 3 cosas. Recuerden, califico. ¿Quién? Yo. Yo soy el profesor y yo soy el que tiene la autoridad. Y la calificación siempre será subjetiva. Me gustó lo que puso, no me gustó, la tiré, cayó debajo de la cama, entonces menos nota que la que cayó encima, lo que sea. Todos conocemos todos esos procesos y los estudiantes saben que esos son también los procesos. Porque por más que queramos, nunca hay una evaluación objetiva del aprendizaje. Nunca la habrá. Ni siquiera la autoevaluación, que es la mejorcita de todas. Oiga, califíquese usted mismo. Entonces siempre está el problema de la necesidad de buenos materiales o ambientes de aprendizaje y un buen acompañamiento. Entonces aquí hay una especie de propuesta muy sencilla para que mejoremos en la evaluación. Evaluación continua para el aprendizaje en el aula. ¿Cuándo habría que hacerla? En cada sesión. O sea, deberíamos terminar cada clase siquiera con 5 minuticos de evaluación de lo que pasó en esa sesión. Que los estudiantes evalúen lo que hicieron previamente, lo que se hizo durante la clase, las lecturas o las copias que leyeron, en fin. De tal manera que a la segunda sesión se venga habiendo avanzado en un cierto proceso y acostumbrándonos a generar una cultura de la evaluación. La clave de una buena evaluación está en que se haya generado en la institución una cultura evaluativa, más que una cultura de la calificación. Luego, esta es la evaluación continua para el aprendizaje en el aula. Luego digo aquí, evaluación para el aprendizaje. Una retroalimentación para ajustes rápidos que habría que hacer entre 1 y 4 veces al mes. En ciertos momentos hay que hacer una retroalimentación y hacer ajustes de carrera. Oiga, a usted no está aprendiendo esto, usted no le dio importancia a esto, se nos olvidó tal cosa. Una evaluación que implicaría en alguna sesión, ya no los 5 minuticos de la primera que dije, sino unos 10, 15 minutos para hacer una retroalimentación del proceso hasta ese momento. Y todo eso ustedes lo pueden ir sumándole a una nota que van a dar al final, que es lo que viene aquí, la evaluación del aprendizaje al final de las unidades o periodos. Entonces tocó un momento del primer parcial o de la primera nota que se entrega.
Bueno, ahí hacemos una evaluación final. ¿Cómo? Escrita, oral, individual, colectiva, no importa el cómo. Pero si yo he garantizado estas dos cosas aquí antes, tengan la seguridad de que no estoy simplemente haciendo un parcial para el cual los estudiantes estudiaron la noche anterior, dopados con una bebida energizante, ¿sí?, para aprenderse lo que suponen que van a tener que decir en el parcial, y que al día del siguiente del parcial, o incluso el mismo día del parcial, después del parcial, lo vomitan, porque esa es la palabra que hay que usar. Vomitan ese aprendizaje porque dicen, uff, ya salí de eso, ya no necesito eso, ya no quiero acordarme de eso nunca más. Quinto pilar, pasa a la otra. Estos tres últimos: tener o construir los materiales educativos apropiados, obviamente. Ser una institución con la capacidad de aprender en base a comunidades de aprendizaje y de prácticas muy centradas en los aprendizajes. Y sobre todo una política y estructura curricular adecuada, constantemente examinada y ajustada. Creo sinceramente que si nosotros logramos mantener esas 7, si logramos construir esos 7 pilares en nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza, lograríamos muchas cosas. Me quedan unas preguntas que quiero plantear. Pasa a la siguiente y te digo si la dejamos o no. En síntesis, si quieren esta presentación, yo le pido a la VAC que se la mande a los correos de todos y entonces ahí les va a llegar a todos. Bueno, listo. Hay una cosita que nosotros creemos. Los profesores nos quejamos de los estudiantes por su obsesión por el resultado y el desempeño. Y decimos, es que ellos no se interesan sino por la nota y no buscan comprender. Eso lo decimos los profesores, y a veces eso a mí me suena como si fuera una expresión para liberarnos de una conciencia culpable, ¿sí? ¿Por qué? Está bien que es verdad que ellos solo se interesan por las notas, porque el sistema los ha llevado a eso. Y decimos, y no buscan comprender. ¿Pero comprender qué? ¿Qué queremos que comprendan? Ese es el punto clave. Para que dejen de pensar en las notas, ¿qué queremos que comprendan? ¿De qué comprensión hablamos? ¿Cuál es la realidad que les proponemos primero explorar y luego comprender? ¿De qué saber se trata? ¿Con cuál ética? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo articular la obligación de investigar con las acciones de formación y de crítica social y cultural? ¿Qué relaciones pedagógicas? Es decir, ¿cómo hacer para? ¿Cuál es cómo ser? ¿Qué currículo inventar? ¿Cómo hacer para formar esos actores del futuro según la expresión de Jacques Delors o la expresión de Rafael García Herrero, los líderes del mañana? O sea, ¿cómo hacer para eso? ¿Qué es lo que queremos que comprendan? Para que dejen de pensar solo en la nota. ¿Por qué piensan solo en la nota? Porque están acostumbrados a un sistema que les ha dicho, repita lo que está en el libro y sacará 5. Diga al pie de la letra lo que el profesor enseñó y le irá bien. Saque 5 y 5 y 5 y se graduará. ¿Sí? Eso es lo que el sistema les ha venido diciendo. ¿Por qué ellos pasan por ahí casi que obligados, con pereza, esforzándose solo el último día? Porque el sistema no les ha enseñado, no les ha mostrado qué es lo que vale la pena comprender, para qué y dónde. Pasa la otra. Por eso es urgente que todos los actores de una situación de aprendizaje, estudiantes, profesores, patrocinadores, responsables institucionales, todo, clarifiquen lo que incluye en este siglo XXI el concepto aprender. Si no tenemos claro qué es lo que significa aprender, teniendo en cuenta esta expresión de que el iletrado de mañana no será aquel que no ha aprendido a leer, sino aquel que no ha aprendido a aprender. Si yo no sé aprender, si yo no aprendí a aprender, si lo único que aprendí fue a repetir, a leer un texto, a hacer un ensayo, seré muy poco competente en el mundo, ya no de mañana, sino de hoy, que lo que exige es ser capaz de innovar, ser capaz de inventar nuevas alternativas, ser capaz de resolver problemas sin complicarse la vida ni tirarse de las mechas.
Eso no es fácil. O sea que tenemos que aprender como institución educativa a existir de otro modo, hasta que podamos hacer emerger el sentido. Y por último, sigue la que sigue. Aprender en esa óptica es enseñar que el pensamiento es más complejo de lo que queremos y que hacer aparecer el sentido no se puede limitar a repetir informaciones. Es decir, que el acto de aprender, que de por sí ya es complejo, se transforma porque actualiza una capacidad innata que la humanidad aprendió, heredó, que es lo que llamaba al principio la plasticidad. Todos tenemos la posibilidad de aprender, pero lamentablemente a veces el sistema educativo nos la atrofia la capacidad de aprender. Hay suficientes pruebas que muestran que un niño pequeñito en el jardín tiene una capacidad innovadora y creativa altísima y que en la medida en que va avanzando grados en el sistema escolar va deteriorándose su capacidad creativa. ¿Qué conclusión puede llegar uno? Lo dañó el sistema escolar, no hay de otra. Lo dañó la vida, la experiencia misma, lo que le estamos enseñando o lo que le estamos impidiendo aprender, etcétera, etcétera. Y entonces, para terminar, quedan un montón de preguntas. Ponme la última. ¿Qué es esto? Esta sí la voy a leer completica, porque aquí está el compromiso final. Cambiar de mirada es el primer paso hacia el cambio de comportamiento. Nunca vamos a cambiar nuestros comportamientos si no cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Si seguimos creyendo que ya sabemos lo que es aprender y cómo evaluar el aprendizaje y no estamos dispuestos a cambiar nuestra mirada sobre ello, nunca cambiará nuestro comportamiento. ¿Y eso en qué consiste? En renunciar a ciertas certezas. Y ahí es donde está el problema. Cuando a mí me dicen, renuncia a lo que usted siempre ha creído, pues hombre, se me comienza a tambalear el piso. Y uno no lo hace así nomás, o sea, tiene que estar uno muy motivado. No creo que baste ni siquiera una charla del padre Julián para que salgamos convencidos de que hay que hacerlo, ¿cierto? Renunciar a ciertas certezas, a una concesión monolítica y estática de la cognición y del lenguaje. No quiero explicar todo eso, pero los expertos, que hay aquí bastantes, ya sabrán. A una concesión lineal de la apropiación y de la comprensión. A una concesión de un mundo como algo preestablecido exterior, a una concesión dualista de los problemas que lo reduce todo a verdadero o falso, a blanco y negro, a una concesión no dinámica del error y a una idea solamente sumativa de la evaluación. Todas esas son certezas que nosotros tenemos. Mírenlo a ver. La mayoría decimos, si no es verdad, entonces es falso. ¿Y quién dijo? Hay un poquito menos verdadero, menitos, más falsitas acercándose a falso. Como entre blanco y negro hay una cantidad de grises. La realidad es diversa y compleja. Nunca es de una cosa. Nunca podríamos decir, es que este estudiante es bruto, no sabe. Y este sí. No. Simplemente este estudiante que yo llamo bruto, simplemente de pronto no está interesado en aprender lo que yo le estoy enseñando, pretendiendo aprender en este momento porque no le interesa en este momento, pero eso no es que sea bruto. Que no sabe leer, vaya usted a ver, que le aburre leer fotocopias buscadas allá en el hueco es otra cosa, pero él sabe leer emoticones y montones de cosas y con eso se comunica. ¿Sí? Es otra mirada. Que todo el mundo aprende así o asá, no, es que no puede haber una concesión monolítica y estática del lenguaje ni de la cognición. No hay una sola manera de decir ni de leer. Esa es una de las ventajas del libro que nos reseñan al principio, eso lo dice claramente. No hay una sola manera de evaluar sumando un montón de resultados. Entonces, estas son las certezas que hay que dejar y reemplazar esas certezas por todo esto que hay aquí. Ese sería el compromiso. Pluralidad de ritmos. Cada uno aprende a su propio ritmo. Pluralidad de memorias, de lecturas, de inteligencias, de tipos de comprensión. Cuando yo estoy frente a 40 estudiantes, lo que yo tengo que entender de entrada es,
Aquí hay 40 mundos, todos distintos. Yo no puedo pretender uniformarlos. Lamentablemente el sistema escolar busca uniformarlos. Y obviamente hay que uniformarlos para algunas cosas, ¿sí? Pues si la clase es los lunes de 9 a 10, pues todos tienen que llegar los lunes de 9 a 10, porque yo no puedo hacer una clase el lunes hasta el martes hasta el miércoles, porque pues no me pagarían las 3, ¿no? La existencia de 4 gramáticas de la lengua, 2 que son escritas, escritura y lectura, y 2 que son oral, palabra y escucha. Y estas no son menos importantes que estas, aunque estas son más académicas. La relación ininterrumpida entre acción y percepción, que juntas construyen la historia de nuestra articulación al ambiente. No solo es la acción, hay mucho que tiene que ver con la percepción y la intuición. Admitir que nuestras percepciones crean nuestra visión del mundo. El mundo es como yo lo visualizo, como yo lo percibo. No como es, porque es que el mundo no es sin mí. Sin mí no tiene sentido. Ver en el error un distanciamiento de lo que se pide, de la norma, pero también un indicador del proceso seguido. Y eso es importantísimo en evaluación. Es decir, cuando un estudiante comete un error, se equivoca, por lo general, yo solo digo, se desvió de lo que tenía, lo que se le había pedido, la norma. Pero nunca se me ocurre mirar que en el error hay también un indicador del proceso que él siguió y por qué lo siguió. Empezar a valorar el error, la equivocación. No es fracaso, es parte de un proceso. Y no se trata solo de instruir, sino de enseñar a aprender y a cuestionarse. En otros términos, de garantizar el derecho y el deber de aprender aquí y ahora de todas las formas posibles, siempre y en todos lados. Hoy puse en Facebook un textico que me encontré. Creo que vale la pena que lo lea. Mi morralito, aquí está. Y con eso termino. De hecho, terminaba aquí, pero creo que es adecuada. Claro que yo le podía haber dicho a Fernando, porque no. Ustedes sé que ya lo leyeron y ya le pusieron me gusta y no sé qué, entonces me lo podría repetir, pero bueno. Hay un letrerito que dice, soy alias profe. Me llaman. Mi alias es el profe. ¿Sí? Así me denominan mis estudiantes. Mi delito, enseñar a cuestionarse, a dudar de lo absoluto y a buscar lo justo y lo correcto. Repito, mi delito, enseñar a cuestionarse, a dudar de lo absoluto y a buscar lo justo y lo correcto. Y por eso me llaman alias el profe. Soy culpable. Gracias.